Señores, ¿en qué quedamos? ¿No que son ustedes los superamantes de la honradez, del respeto, de la transparencia y de la democracia? Así empezamos en Contexto. Desde nuestros estudios en Burbank, en vivo y en alta definición, Noticiero Telemundo 52, en Contexto, comienza ahora. Bernard Madoff, el hombre que realizó las estafas más millonarias en la historia de Wall Street, es llevado a juicio. ¿Pero qué tuvo que decir el licenciado? Esta noche le decimos al diablo con la crisis, con el cine mexicano. Gregorio Luque nos da su receta para encarar el caos económico. Buenas noches, les saluda Rubén Luengas, bienvenidos en Contexto de Telemundo 52. Bueno, les quiero presentar la portada de un periódico de El Salvador, que es el periódico considerado más importante, el Diario de Hoy. Este es el encabezado. Congresistas de los Estados Unidos dicen: en peligro el TPS con el FMLN. Esta es una abierta intervención por parte de estos congresistas en un proceso electoral que debiera ser absolutamente democrático, transparente, para consolidar la democracia en El Salvador. Las elecciones son el próximo domingo. Nos tiene más respecto a este tema Gabriel Huerta en Contexto. El clima de tensión se agudiza y los ataques y descalificaciones entre Mauricio Funes, candidato del FMLN, y Rodrigo Ávila, del oficialista Arena, se mantienen hasta el cierre de las campañas políticas. Pero paradójicamente, de donde más llega la leña que enciende la hoguera es del exterior, de Estados Unidos y concretamente de legisladores republicanos que lanzan descabellados señalamientos intentando confundir a los electores y sembrar el miedo ante un posible triunfo de Mauricio Funes. Recientemente el representante por Indiana, Dan Burton, declaró que ellos, los salvadoreños, reciben 4,000 millones al año de dinero proveniente de Estados Unidos para ayudar a la gente de ese país. Y ese dinero, en mi opinión, será recortado dramáticamente si eligen un gobierno de izquierda. Respaldando a su colega, el también republicano por Arizona, Trent Franks, aseguró, refiriéndose a Funes, que si ellos ganan la elección, será devastador para el pueblo salvadoreño y para la relación entre nuestros dos países, ya que se espera que el liderazgo del FMLN siga la agenda antiestadounidense del presidente radical de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando el tío Sam mete el dedo, cambian muchas cosas en el país de El Salvador. Y es por eso que tomamos con mucha preocupación este tipo de intromisión. Al igual que Jorge Mario Cabrera, diversos organismos comunitarios aseguran que la intromisión de los republicanos es antidemocrática e intolerable, particularmente porque amenazan con revocar la condición migratoria de los salvadoreños, así como el legítimo derecho de enviar ayuda económica a sus familias. Nada más arrogante que legisladores republicanos estén diciéndole al pueblo salvadoreño cómo votar. Pero nada más triste, nada más avergonzante que el gobierno salvadoreño se mantenga silencio ante tal intromisión. Yo creo que esas declaraciones sería mejor el preguntarle la opinión a los políticos estadounidenses. Nosotros, sea cual sea la decisión de ellos, somos un país respetuoso. Se calcula que más de 2,5 millones de salvadoreños radican en el extranjero, la mayoría aquí en Estados Unidos. Y es por eso que los activistas advierten sobre el riesgo de que estén siendo intimidados, ya que aunque ellos no podrán votar, su opinión podría influir de manera determinante en la decisión que tomen sus familiares el próximo domingo. Gabriel Huerta, en Contexto. Gracias a Gabriel Huerta, y ya lo vieron aquí. Carlos Rajo, me da mucho gusto que estés con nosotros, Carlos. Obviamente, periodista salvadoreño, no solamente preocupado, sino muchas veces ocupado por la realidad de su país, El Salvador. ¿Qué opinas de esta intromisión, Carlos? No, pues ya lo dijeron los que intervinieron, Rubén. Es triste, es vergonzosa, me gusta el término, es arrogante. Dicho eso, hay que aclarar que, no podés únicamente culpar a estos congresistas republicanos sin al mismo tiempo culpar a la prensa salvadoreña. Es la misma prensa salvadoreña, es el mismo periódico El Diario de Hoy que jugó este papel durante la guerra civil, asusando a la gente, escondiendo la verdad, y ahora
en el mismo papel, en este caso, haciéndole el juego a esos congresistas republicanos. Oye, Carlos, mira, aquí está la portada del periódico El Diario de hoy, congresistas de Estados Unidos en peligro del TPS. Esto, ¿cómo repercute ese encabezado en la psicología del electorado salvadoreño? Es tremendo, Rubén, es tremendo por la sencilla razón de que los que estamos aquí, que conocemos el sistema político estadounidense, sabemos que esto es una burrada, que esto no va a pasar, que esto no tiene ningún sentido. Pero para la gente en El Salvador, cuando lees esta cuestión, tiene un tremendo peso, porque decís el Congreso, no lo sabes que lo dijo un republicano que a nadie le hace caso, un republicano que tiene cero poder, porque es la administración la que decide el TPS. Sin embargo, cuando la gente lo lee, en el periódico más importante del país, está diciendo que el Congreso dice que va a quitar el TPS si gana el FMLN, por supuesto que te da terror. Fíjate, ayer presentamos un fragmento de cuando entrevisté al presidente Antonio Saca acá en Los Ángeles y le recordé cuando habían citado un disque de inteligencia de Estados Unidos de que Hugo Chávez estaba financiando la campaña del FMLN. Y él entró en una cosa un poco cantinflesca, con todo el respeto. Por un lado dijo, bueno, lo estamos investigando. Pero el otro lo dijo, bueno, sí, no, pero vamos a esperar el resultado. Y ayer presentamos ese fragmento. Luego, cuando entrevisté a Mauricio Funes, le hice esa pregunta. Esto fue lo que me respondió. Te invito a verlo y nos ofreces tu comentario. Mauricio Funes, hace unos meses, aquí en Contexto. No hay ningún financiamiento. La relación que existe con el presidente Hugo Chávez por parte del FMLN es una relación histórica, que al final se ha concretado únicamente un acuerdo de cooperación en materia de salud, del cual se ve beneficiado no el FMLN, 5.000 salvadoreños que han ido a hacer operación de vista, que de lo contrario, por sus niveles de pobreza, no lo hubieran hecho. Y luego, petróleo venezolano, particularmente diésel, que está entrando al país y que está permitiendo bajar los precios en la medida que introduce competencia, porque esto está garantizando que al menos el 20% del mercado de diésel en El Salvador se adquiera a precio a 30 centavos de dólar más barato el galón. No hay ningún financiamiento para nuestra campaña política. No hay ningún financiamiento para nuestra campaña política por parte de Hugo Chávez. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, desconozco, Rubén, si es cierto o no. Simplemente me queda tomarle la palabra al candidato del FMLN y un poco ver lo que han sido las campañas. La campaña del FMLN no ha sido nada extraordinario en términos de dinero. En cambio, la campaña de la oposición, que ha tenido todo el apoyo de los tradicionales medios de comunicación, ha sido tremenda, bárbara. ¿Qué significa, Carlos, después de qué? ¿Cuántos años lleva Arena en el poder? Más de 20. Desde 1989. Desde el 89, ¿no? ¿Qué significaría una alternancia de un partido político que a fin de cuentas tiene un candidato que en mi opinión sería un candidato de cambio moderado, que admira más bien a Lula que lo que pudiera ser Chávez, en mi opinión, pero que va montado en la plataforma de un partido como el FMLN? ¿Qué significa eso? Bueno, significa, en primer lugar, Rubén, si en efecto existe una democracia, si en efecto se ha acabado el periodo de transición que significó desde la guerra hasta este momento, y en efecto la población lo decide, pienso que es una cuestión legítima, es una cuestión natural, normal de cualquier proceso político, que dejes que la oposición asuma el poder en este caso. Pienso que es tramposo, es injusto y es hasta, ¿qué te dijera?, antihistórico, si se quiere, el pretender presentar una realidad como que nada ha cambiado 20 años después de que terminó la guerra. Son los mismos parámetros, la misma psicología, el mismo lenguaje de cuando estaba la guerra. Ya nadie en el mundo es comunista, Rubén, ya no hay comunistas en el mundo. Salvo Norcorea y... Se acabaron todos esos paradigmas de comunista, socialista, ya no existe. El FMLN, quizá un trasnochado por ahí siga pensando en eso, pero en la realidad, en la vida diaria, ya no te puedes dar el lujo de andar con esas cuestiones. Y sin embargo, es el discurso político de Arena. No hay plataformas, no hay planteamientos, todo es el miedo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Totalmente de acuerdo. Vemos que está el miedo. Yo lo viví perfectamente en México en el 2006. Fue una campaña sumamente sucia. Se está repitiendo en El Salvador. Se está repitiendo. Sin duda. Y aquí se repitió también en Estados Unidos. Hubo una campaña muy sucia en contra de Obama, pero a fin de cuentas, la inercia de la realidad que estaba viviendo el país votó finalmente por Barack Obama, víctima de la guerra sucia. Carlos, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Deseamos lo mejor para El Salvador. Mañana tendremos también aquí estudiantes que han ido a El Salvador para vigilar este proceso y le vamos a dar cuerda hasta el día de la votación. No se lo pierda. Más adelante, esta noche aquí en Contexto, dígale al diablo con la crisis, la época dorada del cine mexicano. Gregorio Luque en vivo nos va a dar algunos consejitos.